vamos a hablar de algo que para las empresas es muy importante, que es el clima y la cultura organizacional. Y para eso vamos a conversar con Fedra Feola, la Country Manager de Great Place to Work. Y con ella vamos a estar conversando sobre qué es lo que hace que una empresa pueda tener un buen clima de trabajo y qué es lo que hace que ese clima de trabajo no sea el esperado. Para eso entonces invitamos a Fedra, con quien vamos a estar conversando. La verdad que esta charla estoy segura que va a ser sumamente disfrutable, primero porque tú sos como un libro abierto en lo que tiene que ver con clima y cultura, por favor, y además poder empezar a meternos un poco en el mundo de la neurociencia y cómo esta rama que está quizás ahora poniéndose un poco de moda, pero que existe hace tantos años, está también en el mundo de las empresas. No, la agradecida soy yo, Salomé, muchas gracias por la invitación. Al contrario, me parece muy interesante que podamos empezar a mirar o empezar a revisar un poco el tema de cultura y el tema de clima organizacional desde una arista diferente como es y de mucho aporte y de mucho valor hoy en las organizaciones, que creo que todavía en Uruguay hay un campo para trabajar ahí. Hay tela, sí. Como digo yo, hay tela para cortar. Hay tela para cortar. Y vamos a empezar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clima? Bueno, a nosotros en Great Place to Work, por lo menos, y a mí personalmente me gusta mucho expresarlo de la siguiente manera. Para mí el clima organizacional tiene que ver con la calidad y la cantidad de relaciones que se dan en un lugar de trabajo. Independientemente del tipo de trabajo que hablamos, del tipo de empresas que hablamos, es cómo la red vincular se da, con qué calidad se da. ¿Y de qué depende esa calidad, por ejemplo? Y esa calidad depende de las personas, depende de tres elementos básicos, ¿sí? Uno tiene que ver con la organización, y cuando hablamos de la organización estamos hablando de la estructura, la normativa, el negocio, los objetivos. O sea, yo siempre digo, no, hablamos de clima laboral, estamos hablando de que la parte contractual ya está. Claro, estamos hablando de algo de que enmarca. Y la cultura de trabajo tiene que ver con la forma que hacemos las cosas. Lógico, eso. A eso que tiene la empresa existe otro integrante que tiene que ver con los empleados. Que cada vez más tenemos que abrir los ojos de que cuando nosotros gestionamos colaboradores, empleados, como funcionarios, como se lo quiera llamar, estamos gestionando personas. Y cada vez más no estamos gestionando solo las habilidades. Gestionamos las personalidades, gestionamos los contextos que traen cada persona, las emociones de cada persona. Y a eso, entre esas personas, hay roles que son claves, que son los líderes. Entonces, para nosotros, esa calidad de vínculos tiene que ver con cómo se articula lo que la organización, los valores, la ética, el negocio, la normativa del país o del rubro, todo lo que es lo más estructural y básico, las personas que la integran y los líderes que conforman esa organización, que son los propulsores de todo lo que la acompaña. Qué gran tema, los líderes, que ahora más adelante vamos a ir sobre eso, y quiero tomar algo que dijiste porque me parece súper importante, esto de que cuando una empresa, en este caso contrata, vamos a suponer, a un colaborador, empleado, funcionario, como le querramos llamar, no está contratando solamente a esa persona, sino que está contratando a todo su contexto, porque cuántas veces pasa, yo trabajé muchísimos años en áreas vinculadas a la gestión humana, y a veces tú veías como de repente ese empleado pensaba de una manera algo, pero después se iba a su casa y volvía y al otro día ya hacía un planteo que quizás había sido como mucho más elaborado en familia, ¿no? Sea para algo bueno como para algo que quizás a la empresa no le sirviera tanto. Entonces hoy en día también se está tomando en cuenta esta otra parte que capaz que indirectamente te puede ir marcando determinado clima laboral, aquella mirada más familiar que de repente le dice a ese empleado, bueno, no, mirá, andá y haz este planteo, porque eso no está tan bueno, y eso que ustedes ven como algo que puede ser un beneficio no lo es tal. ¿Eso lo ves? O sea, que a veces el clima se puede enrarecer por una mirada que viene desde afuera, más desde lo familiar. Yo, más allá de que lo que se puede enrarecer de lo familiar, es el contexto en el que está la persona. Nosotros siempre, o sea, no te rinde lo mismo un empleado cuando tiene un hijo enfermo que cuando está trabajando, o cuando tiene un familiar enfermo que cuando no, cuando tiene que dar un colaborador o un empleado, cuando tiene que dar un examen previa a recibirse que cuando no. Entonces,
el contexto impacta en el rendimiento, en la productividad de las personas, impacta en los planteamientos de las personas. Lógico. Y de ahí es donde surge que ¿y quiénes son los que gestionan eso? Los líderes. Y ahí es donde surgen las necesidades de habilidades de liderazgo que no son solo las técnicas, que no son solo las que gestionan las competencias de las personas, sino los líderes que tienen la habilidad de gestionar esto que hablábamos, las personalidades, las emociones y el contexto de la... Y no es que el líder va a ir a gestionar lo que le pasa en la casa, ¿no? Lógico. No estamos hablando por de supuesto. eso. Estamos hablando de que el líder tiene que conocer la persona que está gestionando. Lógico. ¿Está? ¿Y qué comportamientos, por ejemplo, de un líder podríamos decir que van en contra de el clima, por ejemplo, que hay en una empresa o que te va haciendo como que te va destruyendo un poco ese clima? ¿Cuáles son esos comportamientos que se pueden observar o que a veces son más indirectos pero que están presentes en los líderes? Más allá del comportamiento, es el cómo lleva a cabo los comportamientos. Bien. La diferencia entre un buen líder y un excelente líder o de un mal líder es la construcción de confianza. Nadie se compromete con lo que no confía. Claro. Ese es el ser humano, o sea, Tremendo. nuestra naturaleza. Sí. Ustedes pensemos en cualquier relación de nuestra vida. Nadie se compromete, nadie pone lo mejor de sí para en algo si no confía. Ahora, esa confianza, el líder es el gestor, es el que tiene que estimularla. La confianza no se compra, claro. La confianza no se exige, la confianza se construye, la confianza se estimula. Y el líder, con el cómo va haciendo las cosas, cómo habla, cómo escucha, cómo enseña, cómo desarrolla, y cuando digo desarrollo incluso no tiene que ver con la capacitación que me envía o no, sino cómo me enseña, cómo me marca el error, cómo me ayuda en el error y en el acierto, cómo me agradece, cómo celebra. Esos comportamientos que, como digo yo, por la vida los vamos haciendo. Claro, sí. No vamos por la vida diciendo, en este momento estoy hablando, en este momento estoy desarrollando. Claro. Uno va haciéndolo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un buen líder o no? Y es el líder, el excelente líder, el buen líder, tiene conciencia del cómo. No hablo de cualquier manera. Yo te puedo hablar y decirte, por ejemplo, yo te puedo dar la información, Salomé, para que vos hagas tu trabajo y ahí se acabó. Vos tenés la información para hacer. Otra cosa, no voy a generar confianza si yo no soy transparente contigo, no soy abierto, no te explico el por qué y el para qué, ¿está bien? Claro. No te permito que me hagas preguntas, o cada vez que querés hablar conmigo tenés que pedir agenda. Entonces, hay una cantidad de características que tiene que ver con el cómo llevamos a cabo esos comportamientos. Qué importante eso que decís, porque a veces incluso hasta para llevar el cómo, primero hay que ser consciente de eso, ¿no? Es la conciencia, esa es la gran característica del líder. Claro, porque también, si bien uno muchas veces quizás por sentido común o porque a veces puede pasar que alguien tenga más facilidad a la hora de vincularse que otro, pero sí hay cosas que uno puede conocer y a veces las empresas o las organizaciones tendrían quizás la responsabilidad de hacer conocer, porque si lo pensamos desde la neurociencia, que es un poco a donde apunta esta conversación, fíjate qué importante que es entender cómo funciona el cerebro de las personas, ¿no? Claramente nadie puede, como tú dijiste, comprometerse en un ámbito que quizás no le genera confianza, que a veces las comunicaciones son contradictorias, porque de repente la empresa muchas veces puede estar comunicando que lo más importante son las personas y después ver que quizás soporta o acepta malos tratos. Entonces eso en un cerebro que está mirando naturalmente genera mucha alerta, mucha amenaza. El cerebro se mueve, digamos, necesita encontrar algo que no sea contradictorio. Entonces cuando el líder conoce de repente, más allá de conocer a cada una de las personas, pero cómo funciona en general un cerebro, en qué se basa, es muy importante tener en cuenta de, por ejemplo, cuáles son aquellas conductas que mi colaborador quizás no va a estar viendo de una manera consciente, pero que sí que van a hacer que ese cerebro quiera, digamos, poner confianza en ese líder o no. Pensando en voz alta, digo, bueno, por ejemplo, ¿cuántas veces pasa que se decide desvincular a un colaborador por lo que sea? Y en realidad la gente se entera en los pasillos y bueno, y cuando alguien quiere saber, se dice y no se dice, entonces empieza como ese run run en los corredores, que obviamente las empresas tienen la total potestad de
querer decir o no o comunicar determinadas cosas, pero también es cierto que nadie puede trabajar de una manera comprometida y segura si no tiene un mínimo de seguridad, y ese cerebro no se lo va a permitir, porque el cerebro tuyo y el mío no le interesa que seamos felices, le interesa que estemos seguras. Y en ese sentido, en las empresas donde no hay esa seguridad que está desde lo básico, ¿no?, claramente va a hacer que el empleado no se comprometa, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué hace que un líder construya cultura o trabaje a favor de la cultura que la empresa tiene o la empresa predica? ¿Qué es lo que hace? Vos lo mencionabas hoy, digo, creo que hay una condición importantísima que es el tema de la coherencia, ¿no? Es la coherencia entre lo que las organizaciones decimos querer ser. Nosotros decimos queremos tener gente orgullosa, desarrollada, que nuestra gente, es como vos decías hoy, es lo primero. Ahora yo tengo que tener un comportamiento que demuestre eso. Lo tengo que llevar a que corra por las venas, a que se haga carne. Lógico. ¿No? Entonces el hacerse carne, ¿quién hace carne todo eso, lo que dice la empresa hacer? Es el líder. Lógico. ¿Me entendés? Pues yo puedo escribir los cuadritos, la mejor visión, misión y valores de la compañía. Ahora, cuando yo le pregunto a la gente si esto se vive o no se vive, se lo pregunto por el comportamiento del líder. Lógico. ¿Tá? Entonces, acá hay algo muy importante, y es que el líder, hay dos características específicas de los líderes. Es su efectividad y su cercanía. ¿Sí? Cuando hablamos de efectividad, hablamos de aquello que es marcar el rumbo, marcar los objetivos. Los líderes en las organizaciones estamos para cumplir objetivos, si no, no estamos. Lógico. No somos organización. Sí. Entonces, tampoco hay que ser utópico o filantrópico. Lógico, decir, sí, o romántico, los líderes estamos para... Lógico. Ahora, cuando las empresas les preocupa, o las organizaciones les preocupa el clima, les preocupa tener una cultura X, es porque eso que sucede, eso que se da, no lo quieren de cualquier manera. Entonces ahí es cuando decimos, ¿qué líder queremos tener? ¿Sí? ¿Y en Uruguay hay una conciencia de esto que estamos hablando? Mira, Salomé, yo hace 21 años que estoy trabajando en esto, y yo te puedo decir que hoy por hoy las organizaciones están mucho más conscientes, pero también hay un trabajo de haberlo conectado con los resultados de que trabajar en esto, de estudiar las emociones de las personas, cómo las emociones, el cerebro, de cómo entender cómo funciona el cerebro de las personas, el entorno de las personas, impactan los resultados de la compañía, ha sido fundamental para que las empresas cada vez más estén mirando esto. Fíjate que hoy en día se habla de lo que es la sincronización de los cerebros, del corazón y los sistemas endocrinos, ¿no? Y esto, bajado a tierra, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista del liderazgo, qué importante que es no solamente que el líder pueda tener, más allá de que es una persona que le pasan cosas, obviamente. Claro, pues también son colaboradores los líderes. Sí, no hay que olvidarse que no es un dios al cual la vida simplemente... Que todo está sobre la espalda. Ellos pueden hacer hasta cierto lugar. Lógico. Pero también es importante justamente tener en cuenta y ser consciente de cuánto, por ejemplo, si soy líder y estoy pasando por un momento de mucho estrés, en la medida en que yo no gestiono eso, voy a estar impactando en el sistema endocrino de aquellas personas que trabajen conmigo, por ejemplo. Y esto lo vemos desde la biología. Fíjate cuántas veces vemos, por ejemplo, personas que capaz que están medio bajón y de repente vos estás un rato con esa persona y salís de ahí y decís, la verdad que quedé como boom para abajo, esta persona, yo qué sé, quedé como con una energía pesada, y te pasa lo mismo con alguien que de repente está como muy contento y vos decís, esta persona tiene tremenda energía, me encanta trabajar con él o con ella. Entonces ahí vemos cómo en realidad la misma biología hace que se vayan como acoplando y se vayan sintonizando. Entonces, en la medida en que las empresas no sean conscientes de eso, también es una forma que te ayuda a gestionar equipos, digamos, con unos resultados que son bastante mejores que cuando vos no tenés en cuenta esto. ¿Vos has visto que las empresas tengan en cuenta alguna de estas cosas? Viste que a veces en las empresas se escucha decir, mirá, fulanito le encanta trabajar con menganito, o no, quiero armar un equipo, tráeme, estaría bueno, a mí me gustaría trabajar con Juan, con Pedro, con Luis, ¿me explico? Trabajaría con... Y esto tiene que ver con eso, un poco con lo que vos explicabas, ¿no? Que no es que a veces... incluso a veces preferimos que sepan menos, pero que tengan una actitud diferente. Sin duda. Incluso a los líderes a veces este tema les cuesta y les juega un precio muy importante, que es la equidad.
Porque ¿qué nos pasa? Nos pasa que a veces con este tipo de cosas, ¿cómo terminamos trabajando? Terminamos trabajando con el que siempre nos resuelve todo, con el que nos es más fácil hablar, con el que tenemos esa conexión donde le puedo pedir más, le puedo pedir y me lo va a resolver rápido o me va a traer la información rápida. Y en cambio hay gente que nos está mirando de afuera y no le damos esa oportunidad o no distribuimos. Y siempre a la persona estas las tenemos como más exigidas. Entonces, ahí es donde nosotros vemos comportamientos claros que tienen que estar asociados con esto que vos decías, de cómo los cerebros se atraen, los sistemas endocrinos se atraen, porque tiene que ver con esa afinidad de trabajar y con la comodidad de trabajar. Lo que tienen que tener los líderes ahí es ser muy atentos del impacto que ellos tienen. Los líderes tenemos que ser conscientes que nosotros impactamos siempre, no solo con el que trabajamos, sino que impactamos cuando caminamos por el pasillo de la empresa, cuando vamos al comedor, cuando estamos hablando con otra persona, no solo con mi equipo. Entonces, claro. Tenemos que ser conscientes no solo de lo que hacemos, sino del impacto que tenemos los líderes. Ahora, fíjate que viéndolo así, qué importante que es que las empresas gestionen a sus líderes, ¿no? Mira, yo hace muchos años, me acuerdo, estaba haciendo una consultoría en una organización y hablando con un empleado, él justamente quejándose de su líder, me nombra a esa persona y me dice, suponete, Juancito, me dice, es una persona, y quedó como pensando, me dice, a la que yo no me quiero parecer. Y a mí me pareció una perfecta definición de líder al revés, ¿no? Porque él me dice, para mí, si es mi líder, es alguien al que yo me quisiera parecer, quisiera ser como él. Y la verdad que en este momento no puedo decirte eso. Y yo pensaba, qué importante que es, más allá de que obviamente cada uno tiene su singularidad y eso hace que el equipo de alguna manera se enriquezca y funcione porque tiene distintas miradas, tener esta otra parte que, bueno, que esa persona que está ahí liderando o gestionando tu equipo va a generar que el resto se quiera parecer o no. Y que si, por ejemplo, tenés un líder que acostumbra a gestionar desde el miedo, por ejemplo, va a ser que esos cerebros que van a estar ahí trabajando con esa persona no van a poder ni concentrarse, ni memorizar, ni ser productivos, porque naturalmente uno no puede estar en la misa y en la procesión, ¿no? Es decir, si yo estoy con una alerta que me está diciendo que en esta empresa estoy trabajando bajo amenaza porque las reglas no son claras, porque las comunicaciones son ambiguas, imposible que yo me pueda concentrar en algo que tenga que ver con la productividad. Por ejemplo, cuando un líder, tiene el estilo de liderar desde el miedo, ¿viste? Que siempre es todo, que hay que hacer esto ya, porque nos van a rezongar, porque la empresa así no puede seguir. Obviamente lo único que hace es estar provocando que esas personas que están trabajando con él o con ella liberen cortisol y obviamente no se puedan enfocar, no se pueden concentrar. Por otro lado, vemos organizaciones que de repente trabajan en el liderazgo que obviamente, como decíamos recién, vamos a sacarle todo lo romántico, porque no hay que olvidarse que esos líderes también son personas que tienen historias, que les pasan cosas, que un día no tienen ganas de ir a trabajar y esas cosas suceden y bueno, pero también cuando uno tiene conciencia de todo eso, naturalmente hace que el empleado pueda al menos, bueno, primero verte como una persona, que eso me parece que forma parte de un buen liderazgo, ¿no? Que no ver al superhéroe, sino ver a esa persona y por otro lado también tirar como seguridad a esos cerebros que están ahí en la empresa haciendo que el trabajo sea posible. Sí, yo ahí lo que te diría es, por algo las organizaciones, de hecho, hoy están cada vez más preocupados por lo que se llama seguridad psicológica, ¿no? Ahí está. La seguridad psicológica en el lugar de trabajo Tremendo. No es la mesa de ping-pong. No, tal cual. Ni ponerles el play, ni el sillón para que esté cómodo. La seguridad psicológica en los lugares de trabajo tiene que ver con el tema del miedo, la gestión del error, ¿está bien? Si equivocarse en esta empresa o en este equipo, a veces no es en la empresa, sino es en el equipo por el líder, es una vergüenza o es un castigo, ¿está bien? Cuando ocultamos todo abajo de la alfombra porque si no estás crucificado. Después tenés también el tema de las respuestas, el tema de la escucha, o sea, hay una cantidad de aspectos que se tienen que dar. Yo siempre digo que lo que los líderes permiten o no permiten hace cultura. Si vos en este equipo permitís que la gente se grite, gritarse va a ser una forma de cultura, o sea, que la gente se hable a los gritos y con exabruptos va a ser una forma de comunicarnos que tenemos.
Entonces vos podés entrar a esa compañía y decís, pucha, ¿cómo se comunican acá? Y para ellos es natural, no hay una agresión, pero es porque se permite. Lógico. Lo mismo es si se castiga o no se castiga, bueno, eso lo permite el líder y lo permite la empresa. Lógico. ¿Tá? Y ese concepto que vos decís de seguridad psicológica me parece fundamental, porque si bien quizás... La autenticidad en el lugar de trabajo, ser yo mismo en mi lugar de trabajo. Es exacta, pero imagínate, qué cosa menos estresante que poder ser tú mismo, en definitiva. Mira, me hace acordar a una empresa también en la que hice una intervención hace muchos años, donde un colaborador había detectado que en un departamento de contaduría un compañero de trabajo estaba cobrando mal algo que tenía que cobrar. Entonces lo que pasó fue que ese compañero que detectó el error le dijo al compañero, che, mirá, esto lo estás haciendo mal, no es de esta manera, corregilo y decí que te equivocaste. Bueno, la persona que se equivocó no quiso decir que se equivocó, entonces el que detectó el error le dijo, mirá, el tema es que me comprometés, porque yo mal o bien vi esto, te estoy avisando para que tú lo digas. Y dijo, no, pero yo no voy a decir, era una suma de dinero importante. Entonces el que detectó el error esperó, no sé, una semana, 10 días, como no dijo nada, fue y dijo, mirá, yo detecté este error. Incluso no dijo que le había advertido a la persona que se había equivocado. ¿Y qué hizo la empresa? Obviamente, digo obviamente porque lo que pasó fue que amonestó al que se había equivocado y amonestó al que había descubierto el error, porque dijo que había demorado mucho en avisarle a la empresa. Entonces tú imagínate en esa situación el mensaje que la empresa dio. La empresa lo que dijo fue, acá si alguien detecta un error, que no lo diga porque va a ser castigado, en definitiva. Claro. ¿Cómo se trabaja algo así? Porque yo me imagino eso es la coherencia, es lo que hablamos recién. Exacto, recién. porque yo pensaba, ni que hablar que esa organización quedó con un clima de trabajo muy difícil, porque imagínate que eso fue un mensaje totalmente ambiguo, ¿no? Es decir, por un lado te pongo la fruta, te doy la mesa de ping-pong y te digo que sos lo más importante para esta empresa, pero por otro lado, si venís a decirme que alguien se equivocó, como considero que no te diste cuenta rápido, te estoy amonestando por eso, ¿no? Entonces, pasa que hay que tener claro, o sea, las empresas se pueden equivocar también, las empresas también se equivocan, las Sin empresas duda. también aprenden. Uh-huh. Ahora, esto de que hablamos de clima, esto que hablamos de la coherencia, esto es de arriba hacia abajo, señores. Yo siempre digo, esto permea de arriba hacia abajo. Permea desde quien toma, desde la primera línea de mando de la compañía. No le podemos pedir a los colaboradores lo que no hacemos arriba. ¿Me explico? Porque esto no voy a poder pedirle las acciones de mejora a los colaboradores cuando vos pasa esto. Entonces decís, ¿cuál es el mensaje que deja la compañía? La incoherencia, la inequidad, una cultura que donde la transparencia pero la transparencia no porque ocultemos cosas, sino porque por cómo nos manejamos, no hay un criterio claro. Lógico. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces sí. Lo que se destruye ahí es la confianza en el proceso, si hay un proceso para administrar los errores, la confianza en los líderes que estuvieron involucrados, en la gestión. Entonces, lo que se rompe ahí es la confianza. Y tú que tenés tanta experiencia de trabajo en Uruguay principalmente, ¿tú ves que las empresas, por ejemplo, hoy en día estén preocupadas y ocupadas en comunicar, por ejemplo, a la gente de la importancia de poder gestionar un error, poder decirlo, sentirse libres como para equivocarse? ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, yo lo que creo que las empresas se están dando cuenta que esto es parte, o sea, yo no puedo, viste que a las empresas nos encanta decir que somos innovadoras. Claro. Ahora, la innovación no existe si no, la gente no tiene la capacidad de equivocarse, de habitar esa innovación, de habitar eso y de recorrer el error. Silicon Valley está lleno de fracasos, sí, me imagino. Son fracasos hechos éxitos, o sea, gente que se equivocó muchas veces antes de llegar ahí. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que las organizaciones vienen en un proceso, cuando comienzan con esa idea de que nos queremos profesionalizar, queremos ser innovadores, a veces el preconcepto que hay es ser innovador tiene que ver con un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva tecnología. Ahora, cuando empezás a trabajar, decir, mirá, innovación tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la capacidad que tenés de poner una idea en acción.
y ahí necesitas generar un entorno específico. Las empresas están mirando un poco más. ¿Todavía todas están viendo eso? No. Pero les encanta cuando vos les decís a las empresas podemos identificar un índice de innovación a nivel humano. ¿Y qué es un índice de innovación a nivel humano? Te empiezan a preguntar. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con entender cuánto la gente acá en esta empresa puede aportar ideas, cuánto esta gente puede equivocarse, cuánto esta gente siente que puede estar desarrollado y puede aprender. Entonces, ahí yo creo que hay mucho más. Las empresas multinacionales son las vanguardistas, un poco son las que vienen como con un paso más adelante y las que han traído a Uruguay también. Claro, que ideas y modelos. Y los modelos y los procesos. Lógico. A veces también ahí lo que te encontrás es que los procesos son muy bárbaros, pero hay que uruguayizarlos, claro, porque nuestro tamaño de negocio es distinto, porque somos muchas veces una unidad muy chica en la corporación. Y a su vez también después cuando entras a una empresa familiar o a una empresa pequeña o una startup, es diferente. Entonces, claro, pero sí hay una preocupación y una ocupación mayor, capaz que con más acierto, con menos acierto de lo que uno le gustaría, pero creo que hay una conciencia mayor. ¿Y cuáles son las principales dificultades que vos ves en las empresas uruguayas hoy, a nivel de liderazgo, por ejemplo? Yo lo que creo es el gran quiebre que todavía se encuentra entre la primera y la segunda línea de mando. Bien. ¿Tá? Las distancias, no es quiebre porque no estén de acuerdo. Claro, tiene que ver las experiencias todavía. Tenemos un mando medio que por lo general en Uruguay, gran parte de los mandos medios que tenemos en las organizaciones suelen surgir de ser muy buenos en las habilidades que hacen. Y a veces pretendemos que también sean buenos liderando personas, o no los preparamos o no los acompañamos. Entonces, todavía encontramos que hay como un quiebre ahí entre la primera y la segunda línea, entre lo que esperamos del líder y lo que es un líder. Claro. Y a veces le preguntás a la empresa, ¿ustedes tienen definido lo que es un líder en esta empresa? ¿Qué líder queremos tener? ¿Cuál es el líder? Sin duda que no lo tienen. Muchas no lo tienen. Me imagino. Pero entonces te dice, y bueno, ¿qué cosas son negociables para un líder y qué cosas no? Claro. En esta empresa, porque capaz que la empresa de enfrente, esas cosas sí se pueden hacer. Y ahí estás construyendo cultura. Y ahí es donde vos decís, bueno, el comité directivo, el board, el comité ejecutivo, como lo quieras llamar, está clarísimo lo que quiere, te dice no, porque queremos esto, pero cuando vos empezás a bajar, ya te encontrás en la primera línea una gran brecha. Claro. Eso es lo que yo encuentro como gran dificultad todavía. O gran espacio de trabajo. No sé si dificultad, gran espacio de trabajo creo que es el término adecuado aún para hacer. Y ustedes, por ejemplo, en Great Place to Work, cuando encuentran, por ejemplo, que una empresa resulta que, supongo que habrá pasado, a veces cuando contratan los servicios de ustedes, tiene una percepción, o quizás, capaz que no es una percepción, pero una ilusión de que esos colaboradores se vayan a sentir muy bien o vayan a hablar muy bien de lo que es el clima de trabajo y se encuentran con lo opuesto. ¿Cómo se gestiona eso? Porque debe ser difícil, quizás, que te digan lo que no querés escuchar, y además a veces los perfiles directivos son perfiles bastante particulares, no todos, por supuesto. Tenés varios personajes ahí en el sentido de varias posiciones, mejor dicho. Entonces el que mata al mensajero y la encuesta no sirvió y el modelo no sirve para medirnos, ¿está bien? Está el que, realmente también está el que dice, no se apodera de esto y dice, no, tenemos que cambiar, hay que escuchar, hay que tener mentalidad abierta. Creo que cada vez más hay líderes de estos. Y después están los que se enojan o sea, hay un proceso entre el dolor y el querer escuchar. A veces demorar. Y ahí es donde vos ves la proactividad de las empresas. Alguno que ya toma el bastión y ya empieza a trabajar, y otro que está entre el dolor y la angustia, y después está el que mata al mensajero. ¿Me explico? ¿Es algo que ustedes advierten? O sea, le advierten, por ejemplo, a ese CEO o directivo que los contrata, les dicen, bueno, pero a ver, esto puede resultar en que de repente ustedes puedan hacerse, digamos, de una información que no es capaz que la que vos estás pensando o la que estás esperando. ¿Eso lo advierten o no? ¿Se trabaja antes o simplemente se espera el resultado y ahí se presenta? Nosotros, la verdad que no le damos juicio de valor. Bien. No damos un juicio de valor de lo que te puedes encontrar o no. Perfecto. ¿Sí? Lo que nosotros apostamos a que esto es un canal de escucha, o sea, el estudio que nosotros hacemos es un canal de escucha de la experiencia del empleado. ¿Está bien?
Porque nosotros, y lo que apostamos y lo más rico es la sinceridad, la objetividad del empleado. Por eso la encuesta o la herramienta que utilicemos nosotros, sea la herramienta que sea, asegura mucha confidencialidad, o sea, para que el empleado esté lo más tranquilo posible. Lo que más le va a servir a la empresa es que el empleado le conteste de manera objetiva. Sin ningún lugar a duda estamos estudiando percepción. Lógico. Es algo totalmente subjetivo que estamos tratando de poner los números. Lógico. ¿Está bien? Ahora, lo que sí tratamos es de enseñarle a la organización que esa respuesta nos ayuda a poder encaminar a definir prioridades, porque también está en este proceso están los que todos de esta forma que voy a decir lo negativo, te digo lo positivo también. Todos en esta empresa se quejan de tal cosa. Y cuando vos haces este estudio, parece que el todo fueron 4 o 5. Claro. No eran todos. Sí. Acá todos valoran tal cosa. Cuando vos y después está la tristeza de decir, bueno, todos valoran esto, y vos le mostrás, no, sí, valoran esto. Ahora, lo que pasa es que hay cosas que pesan más. Claro. Entonces, ahí lo que te ayuda es a encontrar las prioridades. Y como digo yo, el impacto. Yo te puedo decir que esta empresa algo pasa o no pasa, y otra cosa es que a mí me impacte o no me impacte. Lógico. Yo puedo tener la mejor mesa de ping-pong, el play y todo, y no ser aplicable para esta empresa. Exacto, sí, ¿Me entendés? Bien, nos ha pasado encontrarnos que empresas dicen, acá, CEO, en esta empresa se quejan y tenemos una cantidad. Me acuerdo que una vez en una empresa multinacional muy grande, conversando con una gerente general, me decía, ¿vos tenés idea, Fedra, de la plata que nosotros tenemos invertida en Outplayment? ¿Sí? Para que la gente, cuando la gente se va, que no sé cuánto, para cuando tenemos... ¿Sabés la plata que tenemos, los seguros de vida, le ofrecemos seguro de vida? Bárbaro. Resulta que el promedio de edad era de 22 años. ¿Entendés lo que te digo? Claro, sí. Entonces, vos decís, está bárbaro, es re valioso. Sí, claro, yo te entiendo, pero no aplica esta promoción. No, exactamente. Otra empresa me ha dicho, nosotros pagamos máster y damos 50% de los máster de cosas. El 60% de la gente no había terminado secundario. Imagina. O no terminó la facultad. Claro, entonces, ¿el máster a dónde aplica? Claro. Al contrario, generás un rechazo. Exactamente. ¿Entendés? Sí. Entonces, es muy importante tener esa conexión con la gente. Sí. ¿Y cuáles son los servicios que ustedes ofrecen a las empresas? Nosotros hoy Great Place to Work es una autoridad global en lo que hace a cultura organizacional. Nosotros trabajamos el impacto de la cultura en los resultados de negocio. Perfecto. ¿A través de qué? A través de la maximización del potencial humano. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos decimos, a mayor cultura generada a nivel de confianza, mejor resultados de negocio. Y de hecho lo tenemos estudiados. Claro. Desde índices de bolsa hasta las empresas, cuando las empresas mantienen los altos indicadores de confianza por parte de su gente, como los resultados de negocio se disparan, las culturas comienzan a ser más ágiles, más innovadoras, con mayor velocidad, con mayor diversidad. O sea, y lo que nosotros tratamos de ayudar a las organizaciones hoy es a gestionar su cultura en pos del negocio para todos los colaboradores. Algo muy importante y diferencial es que para nosotros una organización es un excelente lugar para trabajar cuando cada rincón de esta organización la gente tiene una experiencia de excelencia. Perfecto. Porque a veces los promedios nos lleva puesto un montón de gente. Me imagino que sí. ¿Y por dónde empezar, por ejemplo, para mejorar un clima laboral, por ejemplo? Escuchando a la gente y tener este pensamiento que vos decías, ser abierto. O sea, hay gente que a veces vos le traes buenas noticias y lo sigue mirando crítico porque quiere seguir mejorando. Y le decís, pero pará, tenés un montón de trabajo acá para hacer todavía para sostener esto. Está bárbaro seguir mejorando. Entonces, lo primero es ser abierto y querer escuchar a la gente de manera genuina. Perfecto. ¿Y qué no hay que hacer, por ejemplo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Enojarse con el resultado no hay que hacer, es lo primero que no hay que hacer. No hay que hacer, probablemente cuando uno escucha a las personas, hay un montón de cosas para mejorar y un montón de reclamos y un montón de pedidos. Lo que no hay que hacer es empezar a tirar tiros para todos lados. Hay que marcar la prioridad y la posibilidad real. Con la gente hay que construir credibilidad. Entonces ese proceso de trabajo tiene que ser sostenible en el tiempo, posible. Quizás de 10 cosas que me surjan para trabajar, trabaje 2. Bien. Y a la gente hay que gestionar las expectativas de la gente. Tenemos 10 cosas para mejorar, vamos a trabajar 2, porque son las que podemos abordar. La gente se va a subir al barco, te puedo asegurar que la gente es coherente, la gente tiene criterio y la gente se suma,
pero hay que marcarle el camino, hay que mostrarle la ruta de trabajo a la gente. Qué importante que es eso de gestionar la expectativa, ¿viste? Sí. Porque muchas veces pasa que a veces, como no se gestiona o no se explica bien qué es lo que se pretende con esto, muchas veces los empleados esperan no sé qué cosa, que cambie no sé qué cosa, y la empresa por otro lado también espera que los resultados sean de determinada manera, y creo que gestionar esa expectativa también forma parte de una buena gestión, porque de esa manera imagínate que, me imagino que va a ser mucho más creíble, no solamente todo el trabajo que se haga, sino la herramienta que se aplique, y como vos decís, que se quieran subir al barco o no, obviamente. Claro, porque aparte, cuando volvés a preguntar, te dice, ¿para qué me volviste a preguntar si no hiciste nada? Y resulta que no es que no hiciste nada. ¿Para qué querés que te conteste otra vez si no hiciste nada? Ya sea la nuestra o sea la herramienta que utilice para escuchar a la gente. ¿Para qué me volvés a preguntar? Y resulta que vos capaz que hiciste, pero capaz que no pudiste hacer de todo lo que te dijeron. Y capaz que los elegiste en pos del negocio y de la realidad que tenés. Lógico. La gente hay que decirle las cosas tal cual. Y ahí es donde los líderes jugamos un papel fundamental. Me imagino. Porque el CEO puede hacerlo, recursos humanos puede hacerlo, pero si los líderes no se suman, por supuesto, es muy difícil que esto llegue al último colaborador de la organización. Por supuesto. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para cambiar una cultura? Qué difícil debe ser eso, ¿no? Muy difícil. Lo primero que tener paciencia, porque es un proceso. Es un proceso. Las culturas se cambian, las culturas se fusionan, las culturas se evolucionan. ¿Está bien? Yo creo que lo primero que hay que tener es ser abierto a que mejorar la cultura, trabajar en la cultura es un tema netamente adaptativo. Esto es ensayo y error. Nosotros cuando cambiamos la cultura somos parte del cambio, pero somos los agentes de cambio también. Lógico. ¿Me explico? Y por ejemplo, que alguien tenga quizás valores muy distintos a los de la empresa. Eso hace que la persona de alguna manera predice en algún punto que el trabajo de esa persona quizás no va a ser el que la empresa necesita, ¿o no? Pasa que ahí los valores es el marco que le tengo que poner. Los valores es, como digo, es mi mi hoja de ruta. Porque estos son, yo lo primero que cuando voy a transformar una cultura, lo primero que tengo que tener es mi hoja de ruta. ¿Cuáles son los valores que en esta organización no son negociables? Claro. ¿Sí? Te puedes equivocar, te puede pasar, pero estas cosas no son aceptables. Y de ahí para abajo. Y de ahí empezamos a permear y empezamos a construir. Entonces, los valores es lo primero que la empresa tiene que definir. ¿Y los valores cambian en una organización o son más bien estáticos? Evolucionan los valores. Los valores a veces evolucionan. Los valores tienen que ver con la excelencia. Creo que los valores sí evolucionan más que cambiar. ¿Y ha pasado, por ejemplo, en tu experiencia, te ha pasado que una empresa se dé cuenta, por ejemplo, a partir de procesos de selección donde le es muy difícil quizás encontrar a aquellas personas que quieran sumarse a ese barco por distintas razones? Le es difícil porque capaz que está en un rubro donde el mercado es más chico, le es difícil porque viste que muchas veces, sobre todo en Montevideo, que es muy chiquito y nos conocemos todos, a veces pasa que se corren como voces, de que de repente en determinadas empresas capaz que no se pasa tan bien o no se paga tan bien o hay mucha incoherencia. ¿Tenés experiencia o recordás alguna empresa que de repente se haya cuestionado? Bueno, capaz que tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza porque por este lado no nos está resultando, no estamos consiguiendo aquellos recursos que necesitamos para trabajar. Sí, de hecho, me animo a decirte que el 80% de nuestros clientes tienen ese es el leitmotiv. Muchas veces tiene que ver con la gestión, pero tiene que ver con este tema de poder decir, bueno, ¿cómo yo hago de mi marca empleadora o de mi cultura parte de mi propuesta de valor? Claro, ¿me explico? Claro. Es eso lo que, porque ahí se va a sumar o no la gente. Y la propuesta de valor no es solo para el empleado, es para el cliente, para el accionista, para la sociedad. ¿Me explico? Tenés organizado, eso es lo que necesita, indiscutiblemente el 80% de las empresas miran eso. ¿Y por qué consultan más las empresas? ¿Por algo que quieren mejorar o cambiar? ¿O porque consideran que están en un nivel que siempre hay que ir a más? Es decir, la preocupación está más puesta en detecto o percibo que hay algo que yo tengo que cambiar, que no está del todo bien. O, bueno, nosotros, por ejemplo, hicimos el año pasado una encuesta que nos ubicó entre las mejores empresas para trabajar y queremos mantener ese nivel y ese estándar, entonces en realidad vamos por más.
¿Dónde hay más No, consulta ahí? mira, incluso ahí puedo hablar con mucha seguridad. Nosotros en la red global, que somos hoy 170 países, yo me animo a decir que Uruguay es uno de los países que la gente más mide por gestión, porque hay otros Bien. países donde la gente mide mucho, o las empresas, mejor dicho, no la gente, las empresas miden mucho por marca empleadora, por el reconocimiento. Acá en Uruguay hay muchísimo trabajo de que el logo, el logo de reconocimiento, el premio, Sí, la cocarda, sí, como le digo exacto. yo, la cocarda no esté vacía. Bien. La cocarda esté acompañada de gestión. Está bárbaro tener la cocarda, a todos nos hace orgulloso, la organización y todo, pero eso tiene que estar respaldado y creído desde adentro. Uruguay tiene mucha conciencia de eso. Las empresas en Uruguay se preocupan. De hecho, tenemos una linda cantidad de organizaciones, digo lindo en cuanto a la masa, es una masa interesante de organizaciones que miden, trabajan y no les interesa ir por el reconocimiento. Gestionan por gestión interna. Es rara vez, después le gusta el premio, pero Claro, no, claro. no la inquietud Claro, inicial. no es lo que inicialmente No, lo a veces lleva la ahí. mayoría, hay empresas que sí, pero la mayoría de las empresas lo que quieren es escuchar y ver cómo pueden mejorar y cómo esto les puede impactar les está impactando en el negocio. Viene por ahí, en Uruguay Bien. sí. ¿Y qué le dirías a una empresa que quizás nunca se preguntó estas cosas o nunca trabajó en, por lo menos, pensar cómo es la cultura que estamos transmitiendo a nuestros colaboradores? ¿Por dónde le recomendarías empezar a alguien que quiere empezar a mirar un poco todo esto? Mi primera recomendación es tener claro que la cultura es la forma que hacemos las cosas, es la forma que hacemos negocio. Para mí es la forma. Y es lo único que nos hace distintivo de mi competencia. Claro. O sea, Al final nadie me del puede día, copiar en la lógico. cultura. ¿Tá? Me podrás copiar el negocio, me podrás copiar los procesos, pero no me vas a copiar Pero la no cultura. cómo, claro, exacto. Entonces, lo primero que te recomendaría es decir, seamos abiertos, escuchemos, definamos qué queremos, cómo queremos mejorar y no seamos ambiciosos, seamos austeros en el sentido prolijos, austeros, pero creíbles. Construyamos confianza con la gente. La gente se sube a esto. Esto no lo hacemos. Si yo le tengo que hablar hoy a un director de empresa, le digo, esto no lo va a hacer solo él. Él va a tener la voluntad, él va a poner los recursos a disposición, él va a decir lo que sí y lo que no, pero si él no genera aliados, no genera propulsores, que en primera instancia van a ser los líderes, y después cuando este proceso se aceita, son los mismos colaboradores, difícil se va a lograr. Claro. Por lo cual la invitación es sumar a toda la organización a generar un círculo virtuoso. Bien. ¿Sí? Linda El trabajo propuesta. humano se regala, no lo paga el sueldo. Y parece algo muy Robert Levenin, que fue el Sí. creador de esta metodología, te dice, la esencia del trabajo humano es un regalo que nos entrega el empleado, no es un commodity. ¿Y qué quiere decir? Lo mejor que te entrega la gente cuando trabaja, la predisposición, la voluntad, la atención, no está pagado en el salario. En el salario está pagado la hora, las horas, tus competencias, pero esa predisposición a poner lo mejor, vos lo cultivás. Ahí está, te iba a preguntar eso, ¿cómo se logra eso? Eso lo Sí, cultivás. es como una plantita Lo que la vas cultivás, regando. lo cultivás con un entorno, con líderes adecuados, con la confianza, ¿sí? Eso lo vas generando y lo vas estimulando. Qué Por eso, para mí es una frase muy potente y muy real. Pero sí será. O sea que en definitiva podríamos decir que al final del día el clima es un extra, porque en realidad uno va gestionando todo esto que decís y eso, digamos, como Es un capital intangible de las claro, organizaciones. exactamente. Las organizaciones cuando compran una a la otra quieren una encuesta de clima para saber qué organizaciones están tomando, qué organizaciones están comprando. O por lo menos deberían hacerla. Y bueno, sí, es verdad, sí. es verdad, buen comentario. Pero es un activo intangible. Fedra, ¿hay algo más que no estemos viendo que a vos te gustaría de repente decirle a las empresas o a las personas que estén mirando esta conversación, que bueno, que tiene el objetivo un poco de difundir el trabajo que hace Great Place to Work y también meter un poco de neurociencia y pensar un poco a las personas desde otro lugar? ¿Te parece que hay algo que nos quedó sin decir, por ejemplo? No, me gustaría sí invitar a todos a animarse, a primer lado, a escuchar a los colaboradores, a no tener el prejuicio de no escuchar o me van a decir cosas que no puedo hacer, sino escuchar abiertamente, ser austero y empezar austero en el sentido de prudente, dicho, más prudente, que austero, prudente, lo entendí así. y ser abiertos a que
en este mundo tan cambiante, que lo único seguro es el cambio, lo único seguro es el próximo cambio, sí tener abiertos de poder valernos de herramientas como la neurociencia, como la gestión de las emociones, poder mirar más allá de lo que hasta ahora veníamos hablando. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Quizás esta sea la primera de otras conversaciones que vamos a tener. Muchas gracias, Salomé. Encantada de poder aportar un granito de arena a nuestro mercado para que impulsarlos a que sigamos trabajando en pos de nuestra gente. Hay que hacer del Uruguay un mejor lugar de trabajo. Sí, así va a ser. Muchas gracias. No, por favor.